Para el estudio de la química debemos entender cómo es la estructura y periodicidad de los elementos, y para eso debemos entender los conceptos de iones, moléculas y átomos, que ya hemos hablado de estos anteriormente. Sin embargo, en este video vamos a definirlos bien como debe de ser. Estos conceptos son fundamentales para comprender la estructura y el comportamiento de la materia, a nivel molecular y atómico. La química se ocupa del estudio de estas entidades y de las reacciones químicas que pueden ocurrir entre ellas. Iones, moléculas y átomos son términos relacionados con la química y la física, y se refieren a diferentes niveles de organización de la materia. Los átomos son las unidades más pequeñas de un elemento químico que conservan las propiedades químicas de ese elemento. Al hablar de elementos nos referimos a los que existen en nuestra tabla periódica, porque los va a agrupar ahí. Están formados por protones y neutrones en el núcleo y electrones en las órbitas. Como ejemplo tenemos un átomo de oxígeno que tiene electrones orbitando alrededor de un núcleo y que contiene protones y neutrones. En el caso de los iones, es un átomo que ha perdido o que ha ganado electrones y que así va a adquirir una carga eléctrica, positiva o negativa. Si pierde electrones, como los electrones son de carga negativa, se va a convertir en un ion positivo, un catión. Y si los gana, se va a convertir en un ion negativo, un anión, porque si gana carga negativa, pues se convierte en más negativo. Tenemos como ejemplo el ion de sodio, que ha perdido un electrón. Por lo tanto, si ha perdido carga negativa, se convierte en más positivo, es decir, un catión, mientras que el ion de cloruro ha ganado un electrón. Esto quiere decir que obtiene carga negativa y en efecto se convierte en un anión. Más electrones, anión; menos electrones, catión. Finalmente, las moléculas, que son conjuntos de átomos unidos entre sí mediante los diferentes enlaces químicos que existen. Pueden estar formados por átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Algunos de los enlaces químicos más conocidos son, por ejemplo, el enlace iónico, que es en el que los iones de cargas opuestas van a interactuar, van a unirse, los cationes y los aniones. En el caso de los enlaces covalentes, acá van a compartir sus electrones y así se van a unir. Y en el caso de los metálicos, los enlaces metálicos, acá ocurre la unión entre átomos por electrones que son dislocalizados y móviles entre metales. Después los veremos bien, sin embargo, ahorita les dejo esta introducción para que sepan que realmente sí existen los enlaces que van a permitir la unión entre elementos. En el caso de las moléculas, pues tenemos un ejemplo que es el de la molécula de agua, bien conocida, H2O. Esta consiste en dos átomos de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes, es decir, que va a compartir. Y en este caso, pues podemos ver que son diferentes elementos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hidrógeno y de oxígeno, y ambos elementos se encuentran en la tabla periódica. En el caso del lado derecho podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, el primero, que es el oxígeno molecular. Acá, como vemos, son dos oxígenos unidos. Esto quiere decir que está unido el mismo elemento, el oxígeno con el oxígeno. No está unido oxígeno con hidrógeno ni oxígeno con carbono, no, es oxígeno con oxígeno. Y así lo mismo pasa con el hidrógeno molecular, que pues sí, se unen dos átomos de hidrógeno. Todos esos son ejemplos de moléculas y existen muchas más.